En este vídeo vamos a resolver el ejercicio de en los huesos. Este ejercicio incluye una tabla en la que en función de la letra por la que empieza tu segundo apellido debes utilizar unos datos u otros. Si te fijas aquí en la parte derecha de la pantalla, en estas casillas amarillas, hay unos datos que ya vienen prerellenados. Estos son los que me corresponden a mí. Mi segundo apellido empieza por B, por lo tanto, yo tendría que utilizar la primera línea de esa tabla, que está en la segunda hoja, y mis datos serían 50.000 metros, 15 empleados, un 14% de amortización, 100.000 euros de préstamo y un 25% de margen, ¿de acuerdo? Entonces ya he colocado mis datos aquí y en tu caso lo que tienes que hacer es la hoja Excel que tienes colgada en el aula virtual, poner los datos que te corresponden para que puedas ver la solución con tus datos concretos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar entonces. Es una empresa que se dedica a la elaboración de disfraces de esqueleto para Halloween, para otras festividades, y nos dan un listado de las actividades que he realizado durante el último ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es comprar telas. Ha comprado telas negras por un total de X metros, en mi caso 50.000, que es esa casilla en amarillo que ya he copiado. El precio unitario es de 2 euros el metro y resulta que por compras en gran cantidad el proveedor ha aplicado un descuento del 3%. Este descuento lo vamos a trabajar como si fuera un descuento por pronto pago, ¿de acuerdo? Lo vamos a aplicar al pago, al gasto y al coste. Además, en el pago nos dice que solamente se ha pagado el 85% de lo facturado. Es otro dato que tendremos en cuenta. Vamos a hacer entonces el cálculo que nos compete, ¿de acuerdo? Serían 50.000 metros, que se va a cambiar un poco la resolución. 50.000 metros por 2 euros el metro por ese 97% de importe total, puesto que un 3% es un descuento que me van a hacer. Esto lo pondría como coste, lo pondría como gasto y ahora multiplicaría este importe por el 85% para tener el pago correspondiente. Respecto a la pintura blanca, se ha gastado 500 euros en febrero, 1.200 en septiembre y 400 en noviembre. Las facturas se pagan a los 90 días. Eso quiere decir que como coste y como gasto vamos a tener la suma de los tres importes. Sin embargo, como se paga a los 90 días, la factura de noviembre ya no se va a pagar en este curso, en este ejercicio económico, sino que se va a pagar en el ejercicio económico siguiente. Por lo tanto, de cara a hacer el pago, tendría que restar esa última factura de 400, o sea, sería todo lo que hemos puesto como gasto menos esa última factura. Y por último, nos dice que los hilos necesarios para la confección están valorados en 2.000 euros. Pues este sería un importe único que sería coste, sería gasto y sería pago. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos ahora a los trabajadores y sus salarios. Hay un director general que recibe un sueldo de 2.300 euros en 14 pagas no prorrateadas. Pues sería una persona por 2.300 euros por 14 pagas, porque no están prorrateadas, ¿de acuerdo? Este sería el mismo importe que el gasto y, sin embargo, para el pago nos dice que ha pedido un adelanto a cuenta del año que viene por 800, o sea que para el pago tendríamos que añadir 800 euros. Después tendríamos los trabajadores, que de nuevo tenemos que recurrir a la tabla, en mi caso 15 personas, que reciben 16.800 euros anuales en 14 pagas prorrateadas. Bueno, en este caso me da igual que estén prorrateadas o no, porque ya me dice cuál es el importe anual, 16.800. Pues multiplico 15 personas por 16.800. Y esto es lo que en la tabla voy a poner como coste, como gasto y como pago. Además, me dice que la seguridad social a cargo de la empresa son 10.000 a lo largo de todo el año y se han quedado 2.000 pendientes de pago. Bueno, la seguridad social a cargo de la empresa, como corre por cuenta de la empresa, es un coste, es un gasto que se asocia al departamento productivo, ¿de acuerdo? Y en el caso del pago serían 10.000 menos los 2.000 que han quedado pendientes de pago. Pasamos ahora a la información respecto al inmovilizado. En este caso tenemos tres inmovilizados distintos. Hay un edificio, una maquinaria y una furgoneta. Entonces vamos a calcular tanto la base amortizable como las amortizaciones legales y superior a la legal de cada uno de ellos por separado y luego lo vamos a unir todo en la tabla. Empezamos por el edificio. El edificio está valorado en 300.000 menos un 20% que es el terreno menos un valor residual de 15.000. Esa sería mi base amortizable. Tanto Hacienda como la empresa consideran que se amortiza en 15 años. Bueno, pues la amortización total o la que quiere hacer la empresa sería esta base amortizable entre 15 y la amortización legal sería exactamente la misma, esta base amortizable entre 15. Eso quiere decir que la amortización superior a la legal del edificio va a ser 0, que es la resta de las dos anteriores, por lo tanto queda 0.
La maquinaria para el corte y confección de la tela costó 65.000 y su valor residual es de 5.000. Aquí no hay terrenos, por lo tanto, la base amortizable son 65.000 menos 5.000. La empresa considera que se amortiza, según la tabla, en mi caso, un 14%. Por lo tanto, multiplicaría esta base amortizable por el 14%. Y el máximo legal es del 10%, pues los 60.000 por el 10%. La diferencia entre estas dos es la amortización superior a la legal, 8.400 menos 6.000. Bien, y nos queda ahora la furgoneta de transporte, que se ha renovado el 1 de mayo. Eso quiere decir que vamos a calcular la base amortizable y cuando hagamos cada una de las amortizaciones, la total y la legal, vamos a tener en cuenta que durante los 4 primeros meses, enero, febrero, marzo y abril, no ha habido furgoneta, no es esta la furgoneta, ¿de acuerdo? Había otra cosa o no había nada, pero en cualquier caso no es para esta furgoneta que tenemos aquí. Entonces, se ha comprado por 30.000 euros y no tiene valor residual. Como es una furgoneta, tampoco tiene terrenos. Su base amortizable, 30.000. La empresa quiere amortizarlo un 20%, pues 30.000 por el 20% por el número de meses que se ha utilizado, es decir, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 8 meses de 12 que tiene el año. Hacienda considera que debe aplicarse un 10%, pues sería 30.000 por el 10% por, de nuevo, 8 meses de los 12 que tiene un año. Y la amortización superior a la legal sería la resta entre estas dos. Bueno, pues ya tengo todos los conceptos que necesito. Ahora lo traslado a la tabla y lo traslado a la tabla sumando. En la línea de amortización legal voy a poner la amortización legal del edificio más la amortización legal de la maquinaria más la amortización legal de la furgoneta. La amortización legal es gasto y es coste. Nada más. Jamás es pago. La amortización superior a la legal es un coste calculatorio. Entonces voy a sumar la amortización superior a la legal del edificio, más la amortización superior a la legal de la máquina, más la amortización superior a la legal de la furgoneta. Y ahí tengo el concepto concreto, coste calculatorio, y he sumado las tres cosas. Nos dice, además, el enunciado que los gastos en publicidad y marketing han sido 4.000 euros, pero que el proveedor oferta una bonificación del 5% por pronto pago. Y la empresa siempre se acoge. Bueno, pues la publicidad va a ser el 95% de 4.000 o 4.000 menos el 5% de 4.000 y va a ser un coste, va a ser un gasto y va a ser un pago. En cuanto al suministro, dice que se ha abonado un 10% más que el año anterior y las facturas el año pasado fueron por 2.500. Bueno, pues en suministros vamos a poner 2.500 más el 10% de 2.500. Y lo vamos a poner como coste, como gasto y como pago. Vamos ya con la financiación. La empresa tiene 300.000 euros de capital propio y un coste estimado del 2%. El coste del capital propio es un coste calculatorio, por lo tanto solamente es coste. Pues hacemos el 2% de 300.000. Lo colocamos como coste y ya está. Ha recibido una subvención de capital valorada en 10.000 euros, de la que ha cobrado un 60%. Las subvenciones de capital solamente son cobro, por lo tanto voy a poner como cobro el 60% de 10.000. Y ahora tiene un préstamo, que de nuevo tenemos que recurrir a la tabla. En mi caso eran 10.000 euros. Bueno, voy a hacer primero mi tablita del préstamo y después voy a trasladarlo a la tabla. Entonces, el préstamo vivo es de 100.000 euros. Devuelvo la mitad el primer año y el resto a partes iguales, o sea que la devolución del año 1 va a ser del 50% y luego el año 2 y el año 3 voy a devolver un 25% y otro 25% respectivamente. Y el tipo de interés es de un 8% anual. Bueno, pues los intereses van a ser el 8% de 100.000. Este primer año la devolución es del 50% de los 100.000 euros, 50.000. ¿Cuánto préstamo queda pendiente? 100.000 que tenía a principio de año menos 50.000 que acabo de devolver, 50.000. ¿Cuál es el préstamo vivo del año 2? Esos 50.000 que acabo de calcular. ¿Cuáles serían los intereses? 50.000 por el 8%. ¿De cuánto es la devolución este año? Del 25% de 100.000. La mitad el primer año, el resto a partes iguales. Pues partes iguales serían 25 y 25. 25% de 100.000 o la mitad de 50.000, que te va a salir lo mismo.
¿Cuál sería mi préstamo pendiente? 50.000 menos 25.000, 25.000. Y esta cifra es con la que empieza el préstamo el año 3. Este es el préstamo vivo el año 3. Sobre esta cifra calculo los intereses, el 8%. Hago la devolución de este año, que tiene que ser igual que la del año 2, otros 25.000, y el préstamo pendiente que queda es 0. Traslado esta información a la tabla. Los intereses financieros van a ser pago, gasto y coste. Y el préstamo va a suponer, por un lado, un cobro, van a entrar 100.000 euros, y por otro lado, una devolución de 50.000. Entran 100.000 euros y sale un pago de 50.000. Una vez que he llegado hasta aquí, el resto de información que me da el enunciado es acerca de la producción y las ventas. Eso quiere decir que ya estoy preparado para calcular mi coste de producción, ¿vale? Mi precio de coste y mi precio de venta y, por lo tanto, los ingresos por ventas, los cobros y la producción total. Entonces, lo primero que voy a hacer es sumar la columna de costes. Sumo la columna de costes, ahí lo tengo. Una vez que he sumado la columna de costes, voy a apuntar el número de unidades producidas, que han sido 30.000, el número de unidades vendidas, 25.000, y ya tenía en mi casillita amarilla cuál era el margen, que en mi caso es el 25%. ¿Cómo calculamos el precio de coste? Dividiendo el total de la columna de costes entre el número de unidades producidas. ¿Cómo calculamos el precio de venta? Pues a ese precio de coste que me ha salido le voy a añadir un margen del 25%. O sea que serían 14,78 más el 25% de 14,78. ¿Cómo calculo mis ingresos por ventas? Pues el precio de venta por el número de unidades vendidas, 18,47 por 25.000. Y me dice que ha cobrado el 95% de las ventas. Bueno, pues los cobros por ventas van a ser el 95% de 461.718. Y luego la producción. La producción van a ser los ingresos por ventas más las unidades que quedan en el almacén al precio de coste. Los ingresos por ventas, 461.718, más 5.000 unidades que quedan en el almacén a 14,78. Traslado toda esta información a la tabla. Producto, producción, ahí coloco el valor de la producción. Los ingresos por ventas, pues en la columna de ingresos, en la fila de ventas. Y los cobros por ventas, en la columna de cobros, en la fila de ventas. Una vez que tengo esto, puedo hacer los totales para cada una de las columnas. Y lo único que me quedaría en este punto serían los resultados. Cobros menos pagos, resultado monetario. Ingresos menos gastos, resultado económico. Y productos menos costes, resultado interno. Continuamos ahora con las productividades, que es el siguiente apartado que me piden en el enunciado. Entonces me dicen que calcule la productividad si todos los empleados trabajan 320 días, 8 horas brutas, que incluyen una de descanso, y tienen unas vacaciones remuneradas de 20 días. Y nos piden la productividad de la mano de obra, la de la hora bruta y la de la hora neta. Entonces vamos a volver a apuntar por aquí el número de unidades que se producían, que eran 30.000, y en mi caso el número de personas, que eran 15, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos las horas brutas? Las horas brutas serían los 320 días por 8 horas de trabajo por 15 personas. Mientras que las horas netas serían, en lugar de 320 días, 320 menos 20, que son las vacaciones. En lugar de 8 horas de trabajo, 8 menos la de descanso. Y de nuevo, 15 personas. Y una vez que hemos calculado las horas brutas y las horas netas, hay que acordarse que esto no es todavía la productividad. Para hacer la productividad hay que dividir el número de unidades producidas, 30.000, entre el número de personas. Y así tendremos la productividad de la mano de obra. Para la productividad de la hora bruta serían 30.000 entre el número de horas brutas. Y para la productividad de la hora neta serían 30.000 entre el número de horas netas. ¿De acuerdo? Y con esto sí que habríamos calculado las 3 productividades que nos están pidiendo. Y después el siguiente apartado, en el que nos piden que calculemos el punto muerto sabiendo que la amortización y los gastos de personal son costes fijos. Entonces, como costes fijos, vamos a ir a la tabla y vamos a coger la amortización legal, la amortización superior a la legal, los salarios de los trabajadores, el salario del director, y la seguridad social a cargo de la empresa, porque esto también es un gasto de personal. Entonces, nuestros costes fijos serían esos 5 conceptos.
¿Cuáles son nuestros costes variables? Pues todo lo demás. Cogemos el total de la columna de costes y le restamos los costes fijos y eso nos da la parte variable. Lo que pasa es que en la fórmula del punto muerto necesitamos utilizar el coste variable unitario. Para eso hay que dividir entre el número de unidades. ¿Qué unidades? Las producidas. Entonces ahora vamos a dividir estos 121.650 entre los 30.000 de unidades producidas. Eso me da el coste variable unitario. Y una vez que tengo esto, ya tengo todos los datos necesarios para calcular el punto muerto. Voy a dividir mis costes fijos, 321.600, entre el precio de venta, que es el que he calculado antes, que lo tengo aquí, el precio de venta, que serían 18,47, menos mi coste variable unitario. Y esa división, que la tienes aquí arriba, ¿vale? Nos da 22.312,03 unidades. De cara al examen redondeamos, 22.313 unidades. Esta es la cantidad de unidades que la empresa tiene que producir y vender para asegurarse que llega a un beneficio cero. Y con esto habríamos resuelto completamente el examen, a excepción del pequeño informe que analiza la situación de la empresa. ¿Qué podemos decir de esta empresa? Bueno, pues podemos decir que el departamento productivo funciona bien, porque el resultado interno es positivo. Podemos decir que la empresa tiene beneficio, 28.000 euros, aunque es bastante más pequeño que el resultado de la producción, ¿de acuerdo? Que el resultado interno. Entonces aquí habría que echar un vistazo qué es lo que está pasando exactamente. Y además la empresa está gestionando adecuadamente sus cobros y sus pagos porque tiene un resultado monetario de 100.000 euros. Sí que es cierto que el resultado monetario es bastante elevado y quizá aconsejaríamos a la empresa que invirtiera parte de este dinero para sacar una mayor rentabilidad, ¿de acuerdo? Respecto a las productividades, no tenemos ningún número de referencia. No sabemos cuál es la productividad media del sector, no sabemos cuál es la productividad de otras empresas, de nuestros competidores, así es que no podemos decir mucho más al respecto, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio parece que todo está en orden, ¿de acuerdo? Y respecto al punto muerto nos pasa lo mismo. No sabemos cuál es el punto muerto medio del sector o cuál es el punto muerto de alguno de nuestros competidores. Tampoco tenemos nuestros datos de años anteriores, ni productividades ni punto muerto, así es que no podemos comparar con nada más, ¿de acuerdo? Pero si nos dieran lo de años anteriores, podríamos ver si lo estamos haciendo mejor o peor, o si tuviéramos la media del sector o de alguno de nuestros competidores, podríamos ver si estamos por encima o por debajo y lo estamos haciendo mejor o peor. Y en principio esto es lo que podemos comentar de la situación de la empresa. Espero que el vídeo te haya resultado de ayuda y nos vemos en clase.